Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya. Ahora en un ratito ya estamos arrancando, estamos metiendo a los últimos que se van sumando ahí a la tutoría. Empezamos a transmitir ya en vivo en Facebook. Estamos acá con la docente Ana Alonso de concursos por arrancar la segunda tutoría. Les recuerdo a los que se sumaron hoy y no pudieron estar en la anterior, la tutoría de concursos, la primera que ya dimos, está colgada en Facebook, la van a poder ver. Entran a la página de la Centeno en videos y directamente desde ahí van a poder ver el vivo que hicimos en la primera clase. Yo ahora ya me conecto en el vivo de Facebook. Les recordamos a los que están en vivo en Facebook que pueden hacer las consultas y transmitirlas por ahí, o se pueden también sumar al Zoom, como lo vienen haciendo varios, bastantes acá, que nosotros le vamos a estar trasladando todas las consultas a Ana, que va a estar respondiendo ahora en vivo. El jueves que viene, si no me equivoco, también tenemos otra tutoría más de Ana de concursos, ¿no? Sí, jueves que viene, perfecto. Así que le recordamos también que se sumen a esa, a la que viene. Pero bueno, agradecerles a todos, especialmente a Ana, docente del CPO de concursos, de la cátedra de Genovesi, que nos va a estar dando la clase hoy de concursos. Agradecerle la participación y gracias a todos por sumarse al vivo. Sabemos que es jueves hoy a la noche y la verdad que fue una tutoría que estuvieron pidiendo muchos, eh, y, y gracias a Ana hoy se la podemos acercar. Así que los dejo con Ana. Cualquier consulta o duda que tengan, la pueden transmitir en el chat del vivo, y después al final de la clase vamos a estar abriendo un poco los micrófonos si alguno se quedó con alguna duda. Ay, a ver. Ay, perdón. No hay problema, ahora Ana va a estar compartiendo la pantalla. Sí, lo que voy a intentar hacer es que justo no tengo acá los archivos, voy a tardar unos minutos porque me tengo que poner en la página de la facultad, a ver No hay si problema, no hay problema. quiero bajarlos desde ahí. A ver, un segundito, ¿eh? Vamos a ver. Pero bueno, recordarles a todos que este martes ha salido una resolución de la UBA. Básicamente todavía no se ha definido nada sobre la cuestión de las clases presenciales, es decir, la resolución interpretativamente podemos interpretar que van a continuar con cursadas virtuales, pero por el momento no ha salido ninguna resolución. ¿Y por qué esto, no? Lo que se dijo en la resolución esta que salió este martes por parte del rector de la UBA fue en referencia a que delegó las facultades para flexibilizar las correlatividades de todos los planes de estudios de la UBA. ¿A quiénes? A los decanos de cada una de las facultades. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro decano, conjuntamente con el consejo directivo de nuestra facultad, deberá adecuar nuestro plan de estudio con sus correlatividades para el próximo cuatrimestre. Teniendo en cuenta esto, ¿por qué se realiza esto, ¿no? Porque va a haber muchas dificultades en cuanto a la carga de los datos, porque la UBA o la facultad nuestra está preparada más para pasar las actas y las materias todas de manera física, no tiene un sistema preparado para pasarlo de manera virtual, y en ese sentido la UBA ya se viene preparando para también garantizar una cursada del segundo cuatrimestre. En este sentido, a los que están más jugados con el tema de la regularidad, les comentamos que durante todo este año no se va a contemplar, se suspendió los plazos de pérdida de la regularidad. Les recuerdo que hay requisitos con respecto a la regularidad, aprobar, recibirse en la carrera a los 12 años, aprobar 2 materias cada 2 años, y se suspendieron esos plazos con respecto a la regularidad, y la regularidad en las materias también se suspendió, es decir, nadie se puede quedar afuera de ninguna materia hasta tanto y en cuanto la facultad resuelva mediante una resolución cómo vamos a seguir la cursada en este tiempo. Ahí ya veo que pudiste, Sí, pero Ana. estoy compartiendo mal, porque estoy poniendo clases que son más viejas y quiero poner clases, no me quiero adelantar con las clases.
Bueno, a ver, vamos a ver si lo logro, si no, bueno, después se los mandamos por mail. Me parece Dale. interesante esto porque clase 2, acá estamos, para clase 1. Porque me viene la clase 5 y la verdad que quería ver la clase 2. Tendría que haberlo hecho antes, perdón. Justo esta clase es la que no quiero compartir porque es muy adelantada. No hay problema. Clase 5, ¿no? Comentarles de paso a todos y a todas y a todes que el lunes vamos a tener una actividad, un curso de práctica profesional sobre liquidaciones laborales. Para todo aquel que le interese, vamos a estar entregando certificados de asistencia al curso. Es un curso que generalmente lo hacemos presencialmente, pero que está muy bueno para aprender todo lo que son las liquidaciones por despido, algo que en laboral se ve mucho, pero también que se usa mucho en la práctica, para trabajar en un estudio jurídico, para trabajar, si trabajan en foro laboral, también se usa mucho el tema de las liquidaciones laborales por despido, y que también siempre tenemos algún amigo, algún familiar que nos consulta siempre sobre, che, me hicieron bien la liquidación, me despidieron. Sucede mucho que nos llegan consultas de familiares, a veces la podemos delegar a un conocido, abogado recibido, o tal vez también nosotros le podemos orientar más o menos ya sabiendo hacer una liquidación, si lo están pagando bien la liquidación o no. Y después, para aquellos que tengan ganas de sumarse, hay un curso el jueves a las 15:30 sobre cómo analizar un fallo, que generalmente esos cursos los toman los estudiantes que están cursando Derechos Humanos y Constitucional, pero que es para todos, todas y todos. Bueno, Estamos. sí, no, lamentablemente no. Vamos a ver si lo puedo ir haciendo a medida que bueno, a ver, vamos a ver. No. Ahí estamos. Bien, no sé si se ve porque no me veo yo. ¿Me veo? ¿Me ven y me Se ve escuchan? perfecto, sí, sí, sí. Bueno, Sí, perfecto. Yo voy a ir pasando, veo si lo puedo hacer y después sigo hablando. Bueno, quería primero hacer un reconto de lo que habíamos hablado en la clase anterior, que fue interrumpida en un momento, tal vez la primera parte no se entendió muy bien, pero de lo que hablamos fue los principios, ¿sí?, del derecho concursal, el de universalidad. ¿Se acuerdan el tema del patrimonio, de que es un solo patrimonio para todos los acreedores concursales? Los acreedores concursales son aquellos cuyos créditos o causas de sus créditos, o sea, los títulos, son anteriores a la fecha de presentación en concurso preventivo. Estos acreedores tienen que ser tratados en pie de igualdad. Recuerden siempre que el proceso concursal de reestructuración de deuda tiende a la reestructuración, o tiene el objetivo de reestructurar el pasivo quirografario, el pasivo común de estos créditos concursales, o sea, no alcanza toda la deuda del deudor, sino aquellas deudas que sean con anterioridad a la fecha de presentación en concursos. Bien, tenemos el principio de unicidad, que era que solo podía existir un solo juez, un solo proceso concursal abierto, no pueden convivir un acuerdo preventivo extrajudicial y un concurso preventivo propiamente dicho, y el principio de inquisitoriedad, que significa que el juez, como director del proceso, va a digamos, se deja de lado el principio dispositivo, ¿sí? Y hay actos que ya son prefijados por el magistrado con sus fuertes facultades en cuanto a la dirección del proceso concursal. Y por supuesto había añadido uno más, que es la protección del crédito laboral, particularmente con el tema de las recientes reformas, ¿sí? La ley 26086 y la 26684, que son las que consagran particularmente este derecho o tienden a la protección de los derechos, del derecho de los trabajadores, de los créditos laborales, que son la parte más débil en todo este proceso. Vimos la evolución normativa, particularmente hice hincapié en las leyes de emergencia, ténganlas en cuenta, ¿sí? Acá la 22.561 es un error, es 25.561, la 25.563 fue la que suspende las ejecuciones y cualquier posibilidad de agresión al patrimonio del deudor,
¿sí? Particularmente en ejecuciones individuales y colectivas, como lo es el concurso preventivo, más bien la quiebra, ¿sí? Y la 25.589 es la que suspende, restablece esta posibilidad de continuar ejecutando y introduce reformas sustanciales a nuestra ley de concursos y quiebras actual, la 24.522. Hoy por hoy hay en danza varios proyectos de reforma a la ley de concursos y quiebras, con la ilusión o tal vez con la necesidad de que esto ocurra para poder vehiculizar de una manera más eficiente, o más, sí, eficiente se podría decir, el problema económico, la insolvencia generalizada que está aconteciendo no solo en nuestro país, sino también al globo. Bien, también habíamos hablado de los presupuestos, mientras intento buscar otra de las clases, acá estamos, ¿sí? Vamos a ver, me parece que lo he logrado. No, estoy en la misma. Eso que me figuraba la 2. Bien, en cuanto a el proceso concursal, habíamos visto los presupuestos, el objetivo y el subjetivo, y también, no, es que no están las clases. Bueno, el presupuesto subjetivo y el objetivo, acá vuelvo, así me puedo ver por lo menos, y les habíamos comentado, o sea, les había comentado que el presupuesto objetivo para la apertura del proceso concursal es el estado de cesación de pagos, salvo en algunas excepciones, como es el acuerdo preventivo extrajudicial y el concurso en caso de agrupamiento. Por otro lado, el presupuesto subjetivo van a ser aquellos sujetos que la ley de concursos y quiebras habilita a los fines de poder solicitar la apertura de su proceso concursal. Y estos están establecidos en el artículo 2 y en el artículo 5 de la Ley de Concursos y Quiebras. Replicados en el artículo 5. En el artículo 2 tenemos a todas las personas humanas y jurídicas que no sean el Estado nacional, provincial y municipal, excepciones expresamente contempladas en la norma, como así también todas aquellas exclusiones dispuestas por leyes especiales. Este artículo 2 tenía que ser interpretado también y ampliado o estudiado juntamente con el 148 que nos remite del Código Civil y Comercial de la Nación, que especifica cuáles son las personas jurídicas privadas. Entonces ahí tendremos que se nos abre el abanico de posibilidades. Por otro lado, recuerden que en las exclusiones del artículo 2 hay por lo menos 2 errores que quedaron sin cambiar, sin reformar, a pesar de que hubo reformas posteriores. Uno es la exclusión o la excepción de las mutuales, que las mutuales sí pueden concursarse, y otra la de las AFJP, que sinceramente ya han dejado de existir y ni siquiera correspondería que estuviese ahí la ley que las regulaba y las creaba. Recuerden que no se pueden concursar bajo ningún punto de vista las entidades financieras, ni tampoco las compañías aseguradoras. Entonces, los sujetos del artículo 2 que cumplan con el requisito del artículo 1 del estado de cesación de pagos y que luego cumplan con los requisitos formales del artículo 11, van a ser aquellas personas que van a poder hacer uso de la herramienta concursal. El artículo 11 de los requisitos formales. Recuerden que el deudor debía presentar cierta información al magistrado para que el magistrado finalmente decida la apertura del proceso concursal o su rechazo. Por supuesto que si lo rechaza, tiene que ser por falta de cumplimiento de los presupuestos esenciales, objetivo y subjetivo, o por falta de cumplimiento de los requisitos del artículo 11. ¿Cuándo tiene que cumplir con los requisitos del artículo 11? En el momento de la presentación. ¿Puede pedir una prórroga para cumplir con estos requisitos? Sí puede. El deudor puede, tiene un plazo de 10 días desde el momento de la presentación, no desde el momento en que el juez decide otorgarle esa extensión de plazo, este bonus de plazo para poder cumplir con los requisitos. Bueno, esto es lo que ocurre. El deudor ya sabe cuando presenta
que le falta cumplir con determinados requisitos y en el interín los va cumpliendo, va buscando la información que le falta, funda la petición en el mismo escrito de petición de apertura del concurso preventivo, el magistrado se lo otorga, siempre que esté fundado. 10 días más desde el contados del momento de la presentación, esto es, desde el cargo, hoy cargo virtual, electrónico, de la presentación del escrito, lo que antes era el cargo manual de mesa de entradas. Pero que obviamente en la situación COVID no podemos ir a tribunales a dejar un escrito, salvo que sea esencial. En Capital Federal creo que se han abierto ya 2 concursos preventivos. En provincia no tengo conocimiento, era justamente, por lo menos en provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora, que es donde yo trabajo, por ahora en nuestro turno no ha sucedido. Bien, esto tiene que ver con los requisitos formales, que ¿cuáles son? Bueno, obviamente va a tener que presentar balances, los libros de la naturaleza de los que se trate, va a tener que acreditar quién es la persona que se está presentando, si es una persona jurídica, pues tendrá que hacerlo a través de, voy a dejar de compartir porque no tiene sentido que compartan lo que ya lo hablé. A partir de, digamos, es una persona jurídica, va a tener que adjuntar todos la constancia de inscripción en el registro de comercio correspondiente, y por supuesto, si es por ejemplo, una sociedad anónima, el estatuto, el contrato social, la última reforma del estatuto. Bien, luego va a tener que efectuar una nómina de acreedores con los créditos determinados, el monto, la causa, el privilegio, y luego también va a tener que especificar, si, conforme lo dice el artículo 8 del inciso 11, los créditos laborales. ¿Por qué? Porque son créditos susceptibles de pronto pago. Bien. Bueno, con toda esta información, con los legajos de los acreedores, el juez decide dentro del plazo de 5 días si este concurso se abre o no se abre. Importante, tener en cuenta que acá se puede iniciar, acá se puede iniciar o no el proceso concursal. El proceso concursal es un proceso especial. Como les había dicho, la ley 24.522 tiene en parte normas sustanciales y tiene normas procesales. Hay reglas generales del proceso concursal, entre las cuales se establece, ¿sí?, la inapelabilidad de las resoluciones. El resto de las normas, de las reglas procesales que están establecidas en el capítulo 3, la sección primera, en el artículo 273, las pueden interpretar tranquilamente ustedes porque son procesales y ustedes ya a esta altura tienen por supuesto aprobada la materia correspondiente a derecho procesal. Pero sí es importante que sepan, por ejemplo, que en principio las resoluciones en el proceso concursal son inapelables. Esto no va, por supuesto que cuando tenga una resolución que no diga el artículo, que no me habilite expresamente la ley a apelarla, ¿sí?, porque el principio general justamente es la inapelabilidad, por supuesto fundando la doctrina de la Corte, y si yo pruebo que me causa un gravamen irreparable, voy a poder apelarla y se me va a conceder el recurso. Pero quiero decir que en principio las resoluciones son inapelables. También es importante que sepan que esto enmarca todo el proceso, el 273 y el 278. El 278 lo que hace es, digamos, aplicar, abrir la aplicación a la subsidiaria de los códigos procesales locales, ¿sí? El 278 específicamente dice esto. ¿Por qué? Porque las provincias es una materia que no han delegado a nación. La ley de concursos y quiebras es una ley nacional aplicable a todo el territorio, pero subsidiariamente, ¿sí?, se aplican en materia procesal los códigos de procedimientos locales del lugar en donde se haya abierto o presentado el concurso preventivo. ¿Dónde se tiene que presentar este concurso preventivo? Lo vimos en el artículo 3, se los dejé para que lo vean, no es algo tan complejo, es una norma de distribución de competencia, por supuesto va a ser siempre, si es una persona jurídica regular, o no sé si decirlo regular, inscripta, la sede de la administración, la sede social. Si no es una sociedad inscripta, o sea, sería una sociedad, según nuestra Ley General de Sociedades de la sección 4ª,
Bueno, el lugar que diga en cualquiera de los contratos o de la prueba que tengamos, en donde funcione la sede social, y de no ser así, el lugar del establecimiento, ¿sí? La administración, en donde funcione la administración, o el establecimiento principal. Si hay varias, será el establecimiento, el domicilio del establecimiento principal. Si es una persona humana, el domicilio del deudor. Básicamente estas son las reglas de la competencia establecidas por el artículo 3. Bien, ¿quiénes van a presentar los concursos preventivos? ¿Quiénes van a presentar estas solicitudes? Bueno, si son personas jurídicas, el órgano de administración. Esta decisión del órgano de administración tendrá que ser refrendada, o sea, tendrá que ser apoyada o legitimada por la decisión del órgano de gobierno. Ejemplo, en una sociedad anónima, el órgano de administración es el directorio. ¿Quién va a presentar? El representante de la sociedad, que es el presidente, ¿sí? ¿Y quién va a tener cuál va a ser el órgano de gobierno que va a tener que prestar esta conformidad o va a tener que estar de acuerdo con esta presentación? La asamblea. Y esto tiene que ser a los 30 días, porque si no se hace, ¿qué pasa? Bueno, si no se hace, cesa el proceso concursal y tienen los efectos del desistimiento. ¿Qué es el desistimiento? El desistimiento puede ser sanción o voluntario. No es el mismo desistimiento del Código Procesal que ustedes conocen. Es un desistimiento diferente. El voluntario se puede hacer en determinados momentos, ¿sí? Y el sanción, que no quiero ahora confundirlos porque todavía no hemos hablado de los momentos sucesivos del proceso concursal. Y el sanción tiene que ver con el incumplimiento de algunas situaciones. Si bien en el caso que acabo de comentar, no es que se lo tiene por desistido, es la cesación del proceso con los efectos del desistimiento. Por ejemplo, el desistimiento-sanción, la consecuencia del desistimiento, del artículo, bueno, tenemos 30 y 31 de la Ley de Concursos y Quiebras, es que ese deudor no se puede volver a presentar por el término de un año siempre que tenga pedidos de quiebras pendientes. Ojo con esta situación. Ahora puede haber muchos procesos abiertos, ¿sí?, con solicitudes de concursos preventivos, y pueden ser desistidos en el interín de esta feria extraordinaria, mientras se está negociando otro tipo de presentación, ¿sí? Entonces, ojo con el desistimiento. Todas estas cuestiones funcionan y no va a aplicarse el desistimiento, o sea, no se le va a aplicar la sanción, que sería el año, si no existieran pedidos de quiebra pendientes. Tienen que darse los dos requisitos, pedidos de quiebra pendiente, y ahí se aplica la sanción, el periodo como un periodo de inhibición. No se va a poder presentar dentro del año. Nuevamente en concurso preventivo. Entonces es grave no cumplir con los requisitos formales que derivan en esta sanción, ¿sí? Como por ejemplo la falta de depósito de los fondos suficientes para que el síndico pueda finalmente enviar la correspondencia a los acreedores denunciados por el deudor de la apertura del concurso preventivo, ¿sí? No acompañar los libros, no efectuar las publicaciones edictales. Perdón, edictal es un neologismo que no existe en ningún diccionario, las publicaciones por edictos correspondientes y acreditar efectivamente esa publicación, artículo 27 y 28. En fin, acá las cuestiones formales son muy importantes y la sanción de no cumplirlas es muy grave. En cada uno de los requisitos formales incumplidos que tienen como sanción el desistimiento, ¿sí?, está expresamente establecido en la norma. Cuando lean el artículo 11 se van a dar cuenta, cuando lean el 27 y el 28 van a ver que ahí está. No es que el desistimiento es una consecuencia general, una sanción porque sí. Está específicamente tasada la situación o las situaciones que derivan en esta sanción. Bien, eso por un lado. Entonces tenemos que el deudor que cumple con el artículo 1, con el artículo 2, con el artículo 11, y el juez no rechaza la apertura del concurso preventivo, la decisión que rechaza el concurso preventivo por incumplimiento de todos estos requisitos o algunos de ellos es apelable en contra de la regla general, lo dice específicamente el artículo 13, va a decidir la apertura del concurso preventivo. La apertura del concurso preventivo está regulada en el artículo 14 de la Ley de Concursos y Quiebras.
El artículo 14, la resolución del artículo 14, yo siempre le hago un paralelo con el cronograma que uno presenta cuando al inicio de clases. Tenemos todos los días con las clases determinadas qué tema se va a dar. Ustedes ya el segundo día, o el tercer día, o en la semana de cursada, saben qué va a pasar. No hay ninguna sorpresa, salvo, bueno, la pandemia. Esta fue una gran sorpresa, pero sacando excepciones o situaciones de fuerza mayor que exceden, no hay sorpresas, ¿sí? Porque ustedes ya saben todos los días, o mis alumnos saben qué clase toca en cada momento. Puede ir un poco más, un poco menos, pero están estipulados los temas sobre los cuales vamos a hablar, dándoles a los alumnos la posibilidad de prepararse y estudiar para esa materia, para esa clase de la materia. Bueno, en el proceso concursal pasa algo parecido. El auto de apertura es como un cronograma de los actos más trascendentes del concurso preventivo, ¿sí? Se va a fijar, por supuesto que se determina el deudor, ¿sí? Se va a fijar, bueno, se va a fijar la fecha, el límite hasta la cual los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos, que es la forma de incluirse o integrarse en este proceso concursal. Se va a fijar la fecha de la audiencia en la cual se va a sortear el síndico, que ya les había adelantado, es el órgano, es un auxiliar de la justicia que va a controlar en paralelo este concurso preventivo junto con el juez. Los síndicos pueden ser clase A o B, ¿sí? Dependiendo de que sea un gran o un pequeño concurso, que esto también tiene que ver con la cantidad de pasivo y también con la cantidad de empleados que tenga la persona que se concursa. Los síndicos clase A son colegiados, los síndicos clase B son unipersonales y son contadores, ¿sí? Y van a tener una función, son sorteados cada 4 años en la Cámara, por ejemplo, en Capital Federal, en Nación, en la Cámara Comercial. Van por sorteo una parte y otra parte por concurso. Bueno, trabajan durante un tiempo determinado, estos 4 años, en un juzgado determinado, y después, bueno, van sorteándose nuevamente y van continuando y van trabajando en diversos juzgados. Bien, este síndico es quien controla y tiene los ojos, por supuesto, contables y tiene todas las funciones referidas a la parte contable de este proceso, y por supuesto siempre va a aconsejar al juez del concurso. Su consejo, desde ya que no es vinculante, porque acá el imperio lo tiene el magistrado o magistrada, el juez o jueza del concurso, ¿sí? Quien es el que dirige. Recuerden siempre el principio inquisitorio. Pero por supuesto que va a pedir el consejo del síndico en cada paso procesal que así lo amerite, para poder ir avanzando en este proceso. Bien, también se va a ordenar la publicación de dictos de la apertura del concurso. Esta publicación de dictos necesariamente va a suceder luego de que el síndico acepta el cargo. ¿Por qué? Porque van a tener que ver el artículo 27 y 28, en donde se establece el contenido de la publicación por edictos. Hay 2 sistemas de publicidad de la apertura del concurso preventivo. Por un lado tenemos la publicación edictal, que tiene un efecto erga omnes, como todos saben, se publica en lo que es Nación, en el boletín oficial, y también en un diario de mayor circulación. Y por otro lado tenemos el sistema de publicidad, podríamos llamarlo privado, que es mediante cartas que envía la sindicatura a todos los acreedores que son denunciados por el deudor. Piensen que en este momento el síndico solo cuenta con esa información, con la que suministra el deudor en su escrito de presentación, al igual que el juez. Por ahora solo tenemos eso, ¿sí? Sin embargo, una vez que el síndico acepta el cargo, va a tener que, a los 10 días de aceptado el cargo, presentar un informe respecto de los créditos laborales denunciados por ese deudor, y va a tener que hacer un informe casi de auditoría en la sede de la administración de ese deudor concursado, para no solo cotejar los datos denunciados por el deudor, sino ver qué créditos laborales, ¿sí?, que fueron o no denunciados por el deudor, son susceptibles
de acceder al pronto pago laboral, que también se los comenté o se los mencioné en la clase anterior, que tiene que ver con una posibilidad que tienen los créditos laborales de cobrar antes que el resto de los acreedores, ¿sí? Pero esto lo dejamos así y vamos a volver sobre esto. Pero ya recuerden, en el artículo 11, el deudor, 11, inciso 8, el deudor tiene, ¿sí?, que denunciar estos créditos y respaldar esta información que da. Y por otro lado, el síndico, a los 10 días de aceptado el cargo, va a tener que también efectuar un informe en donde se exprese, se manifieste respecto de aquellos créditos laborables susceptibles de ser pronto pagados, ¿sí? Bien, entonces también, aparte de estos actos, se va a decir, bueno, el plazo máximo, el plazo máximo que tienen los acreedores para poder verificar sus créditos, esto tiene que figurar en el edicto, ¿sí?, con los datos de la sindicatura, por eso que es imposible que se realice antes del sorteo de la sindicatura, que es en donde los acreedores van a tener que ir a presentar sus solicitudes. Hoy por hoy, con toda esta cuestión epidemiológica que estamos pasando, hay varias propuestas de que este tipo de trámite no se hagan con papel, ¿sí?, sino que se hagan directamente en forma electrónica. Lo vamos a ver en unos minutos, el tema de la verificación de crédito. Pero bueno, entonces tenemos identificación del deudor, fecha límite hasta la cual los acreedores pueden presentar sus pedidos de verificación, sorteo, fecha en la cual se va a sortear la sindicatura, se ordena la publicación por edictos. El síndico que después resulte sorteado va a tener que enviar estas cartas con los mismos datos que contiene el edicto a los acreedores denunciados por el deudor, así se cubren las dos vías. Es muy importante la publicidad de la apertura de un concurso preventivo. A la par, bueno, en el auto de apertura también se va a trabar la inhibición general de bienes respecto de este deudor, y en su caso de los socios con responsabilidad ilimitada, si fuese una sociedad, por ejemplo, de personas, que van a responder con su patrimonio en caso de que el concurso no llegue a buen puerto. Y por otro lado, también se tiene que anotar en los registros de concursos, que no es un registro que exista, pero sí en el de juicios universales, la apertura de este proceso concursal. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo es el concurso preventivo una vez que se abre? Quiero darles una imagen. Igual le voy a pasar las presentaciones PPT a Rodrigo y a Micaela para que las puedan subir. Son las clases que yo subo en el campus virtual para que tengan una orientación y puedan juntar tal vez este audio con esas imágenes. Hay partes, el proceso concursal es un proceso diferente, es un proceso especial al que ustedes seguramente estén acostumbrados a manejar, que son las ejecuciones individuales, ¿sí?, ya sea a través de juicios de conocimiento amplio o abreviado, ejecutivos, o ordinarios y sumarios, ¿sí? Acá piensen que hay una concurrencia de acreedores, hay una parte, el que genera esta propuesta es el deudor. Si no es que un actor está pidiendo, el actor pide que el deudor le pague, sino que el deudor está intentando incursionar en este proceso para poder pagarles de la mejor manera a sus acreedores. Entonces tenemos múltiples acreedores con un solo deudor, que es quien se presenta bajo la dirección de un juez único que dirige este proceso. Bien, la etapa de presentación es esta, en donde se juntan, el deudor tiene que presentar todos estos requisitos. Se abre el concurso preventivo, ¿sí? Luego del sorteo del síndico y más bien de la publicidad, o sea, se abre un periodo que es el periodo informativo, lo van a encontrar como periodo informativo, proceso o periodo verificatorio, que es desde que se abre hasta que vence, digamos, el primer paso sería el artículo 32, que es donde el momento hasta donde pueden presentar tempestivamente sus solicitudes de verificaciones de créditos los acreedores. Luego, bueno, continúa con una serie de oposiciones hasta que culmina en la resolución que fija la base, ¿sí?, el pasivo, digamos, la masa pasiva, que va a ser
la base de cálculos computable a la hora luego de calcular las mayorías necesarias. Tenemos una etapa inicial, la de apertura, en donde el deudor presenta información, un periodo informativo, ¿sí?, o verificatorio, en donde los acreedores intentan incorporarse en este proceso y hacer valer sus créditos en él, y luego tenemos un periodo en donde el deudor intenta convencer básicamente a sus acreedores de que la propuesta que ha presentado en el proceso concursal es la mejor propuesta que ellos pueden recibir a los fines de poder cobrar su crédito. Y esta sería la etapa conocida como el periodo de exclusividad. ¿Por qué es un periodo de exclusividad? Porque es un periodo de negociación por fuera, ¿sí?, del juzgado, por fuera del juzgado, en donde el deudor negocia exclusivamente con sus acreedores. No hay nadie que negocia conjuntamente con él, es el deudor y sus acreedores. Y ustedes me dirán, pero doctora, ¿usted qué me está diciendo? Si usted ya me dijo que era un deudor que se presentaba. Bueno, hay otro momento en el proceso concursal, si fracasara esta negociación, en donde este deudor va a competir, si hay otro interesado en adquirir, asumir ese pasivo y ofrecer otra propuesta para poder continuar con el proceso concursal. Esto no es un beneficio para el deudor. Indirectamente puede serlo, por supuesto, pero es un beneficio para la comunidad que una empresa continúe funcionando. ¿Por qué? Porque genera puestos de trabajo fundamentalmente. Y el Estado va a favorecer y va a ayudar a este deudor, pero también va a ayudar a otro en caso que este deudor fracase para que continúe con la actividad empresaria. ¿Sí? Esto tiene que ver con el principio de conservación de la empresa y con los intereses públicos y privados que convergen en este proceso concursal y que fundamentan a la ley de concursos y quiebras a los fines de que el Estado le dé esta herramienta, ¿sí?, para poder enfrentar esta crisis económica endémica. ¿Sí? Bien, bien, eso por un lado. Entonces termina el periodo de exclusividad, puede fracasar o no. Si fracasa, puede haber una segunda vuelta, ¿sí?, en caso de determinados sujetos, que son los establecidos en el artículo 48, o no, depende. Si todo sigue bien, con segunda vuelta o sin segunda vuelta, o sea, sin que sea un supuesto especial, o si el deudor en su periodo de exclusividad consiguió las conformidades de ley, empieza, o sea, se homologa esa propuesta. Hay una etapa en donde el juez va a decir, bueno, se hace saber la existencia de acuerdo preventivo, vamos, señores, a analizar entonces, voy a analizar si esta propuesta no es abusiva ni en fraude a la ley. En ese supuesto, este acuerdo es homologado, ¿sí? Acuerdo porque ya tuvo una, fíjense que primero hablé de propuesta y después acuerdo. Es acuerdo porque ya tuvo las conformidades. Piensen en un contrato bilateral, ¿sí? Uno tiene el consentimiento del otro. Bueno, la suma de estos consentimientos en materia concursal se llama prestar conformidad. Si se presta conformidad, llega a determinadas mayorías que la ley les exige en el artículo 45, y si se hace saber la existencia de acuerdo preventivo, el juez procederá o no a homologarlo. Siempre la homologación será viable pasando siempre este tamiz, que es el de el abuso del derecho o del fraude. Una vez que la propuesta es homologada, comienza la etapa de cumplimiento. Y cuando comienza la etapa de cumplimiento, hasta que cumpla, el deudor va a estar en esta situación, puede sostenerse la inhibición de bienes que fue trabada con anterioridad, cesaría en principio la actuación de la sindicatura, salvo que el caso amerite fijar una sindicatura ad hoc o que la sindicatura continúe porque las circunstancias del caso así lo ameritan. Y bueno, este sería en grandes rasgos, o sea, el proceso concursal. Una etapa de información, una etapa en la cual los acreedores, que se abre el concurso preventivo, una etapa en la cual los acreedores intentan ingresar al concurso preventivo, otra etapa en la cual el deudor negocia con sus acreedores la propuesta. Si consigue las mayorías de ley, esta propuesta se transforma en acuerdo, y si el acuerdo no es abusivo ni en fraude a la ley, el juez lo homologa. Y si lo homologa, empieza la etapa de cumplimiento, de la ejecución de este acuerdo. Básicamente este sería el proceso concursal. Y bueno, luego tenemos, por supuesto, que si fracasa tendremos las aristas que conducirán o no a una quiebra indirecta.
También eso se va a ver en otra clase. Pero básicamente este es, en líneas generales, el proceso concursal. Ahora estamos en la primera etapa, ¿sí? En la etapa en la cual se abrió el concurso preventivo. La presentación del concurso preventivo y la apertura del concurso preventivo surten efectos. El efecto de la presentación del concurso preventivo es el establecido en el artículo 19 y es la suspensión de intereses de aquellos créditos comunes, no aquellos que sean garantidos con prenda o hipoteca. En este caso, los intereses continúan, ¿sí?, hasta el momento de cobro y, por supuesto, siempre que se puedan cobrar del bien asiento de ese privilegio. También están exceptuados de la cristalización de los intereses los créditos laborales. Esto tuvo un desarrollo jurisprudencial, empezó con Seidman and Bonder, luego con el fallo excursionistas, luego lo toma la última reforma en la ley concursal y lo pone expresamente en el artículo 19, último párrafo. ¿Sí? Bien, efecto de la presentación en concurso preventivo, suspensión de intereses. Esto tiene que ver con saber ponerle un coto, un fin, a cristalizar la deuda. O sea, bueno, este es el pasivo, es hasta acá. ¿Mm? Bien, porque nunca se sabe cuánto va a tardar este proceso concursal. Hay una estimación, por supuesto, en plazos, pero esto siempre es variable. De acuerdo, siempre al caso. Piensen ahora si hay una suspensión, digo, como pasó en su momento en la crisis local que tuvimos en el 2002, si hay una suspensión de plazos. En ese momento, la 25.563 dispuso la suspensión de plazos por 180 días y se renovaron por 180 días más. Entonces, si estábamos en la última etapa de cumplimiento, se suspendía. Si estábamos en la etapa del periodo de exclusividad, en donde se negociaba, la etapa de negociación, también se extendía el plazo. Bueno, en situaciones de crisis, por supuesto que lo que se pondera es la continuación de la empresa y el principio de conservación de empresas viables, siempre viables. Y si no son viables, bueno, pues vamos a intentar que lo sean, a través de los mecanismos que el Estado pueda proporcionar para colaborar con las empresas, y si no es así, también hay movimientos cooperativos que se encargan de este tipo de cuestiones en determinadas circunstancias críticas del proceso concursal. Bien, entonces tenemos que el efecto de la presentación, artículo 19, suspensión de intereses, ¿sí? Tenemos los efectos entonces derivados de la apertura. Y los efectos derivados de la apertura los podemos dividir en efectos sobre los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, efectos sobre la administración de concursado, ¿sí?, y efectos sobre, sobre los juicios contra el concursado. Bien, vamos a hablar de la administración del concurso preventivo, ¿sí? Del régimen de administración una vez abierto el concurso preventivo. Lo tenemos a partir del artículo 15, el 15 y el 16 básicamente. En el 16 también tenemos regulado el pronto pago laboral, pero esto no lo vamos a tratar como un efecto de la apertura, sino cuando veamos verificación de créditos. Bien. En cuanto a la administración, el artículo 15 dice que el concursado conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico. Como les decía, el síndico controla, pero tiene la libre disposición. Entonces se regula una serie de actos prohibidos, permitidos y sujetos a autorización. Es muy sencillo. Lean después el artículo 16, que les explica expresamente cuáles son estos actos, pero los actos que están prohibidos son los actos a título gratuito y aquellos actos que puedan cambiar las condiciones de los acreedores concursales. Miren cómo dice el artículo. No puede realizar actos a título gratuito o que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación. Esto básicamente es por dos cuestiones. Primero, porque habíamos hablado que el patrimonio, tal como lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación, señalo para atrás porque lo tengo ahí atrás, es la prenda común de los acreedores. Entonces, el deudor tiene que asegurar que su patrimonio está bien administrado y está conservado. O sea, va a poder hacer inversiones, por supuesto,
pero tampoco va a poder desprenderse de su patrimonio ante una posibilidad en la antesala tal vez de una posible quiebra. Entonces, bueno, actos a título gratuito no puede hacer. Y no puede alterar las condiciones de los acreedores concursales, porque esto, ¿qué principio violentaría? El principio de igualdad, la pars conditio creditorum, ¿sí? La que hablamos en la primera clase y hoy les recordé. No es un principio absoluto, tiene que ver con acreedores en igualdad de condiciones, ¿sí? Esto fue, como les había comentado, alterado bueno, en principio, por supuesto, por el sistema de privilegios legal, y también por la posibilidad de que el deudor categorice o agrupe a sus acreedores por clases o categorías y les ofrezca cosas diferentes a cada uno de ellos, a cada una de estas categorías. Bien, entonces no puede alterar la situación de los acreedores concursales, ni tampoco ejercer actos a título gratuito. ¿Cuáles van a ser aquellos actos sujetos a autorización? Y siempre tienen que tener una idea general. El artículo les enumera una serie de actos, no puede constituir garantías sobre créditos concursales que antes eran quirografarios, prendas, warrants, en fin. Pero básicamente, y lo que ustedes tienen que pensar cuando tengan ante ustedes un caso, es que no exceda, que no sea extraordinario este acto, que no vaya más allá del giro normal de la persona jurídica, en este caso empresa, tenga, ¿sí? O sea, tiene que continuar haciendo los mismos actos que hacía, y en el caso que exceda su giro normal, pero tal vez sea una buena inversión para esta compañía, va a tener que pedir autorización al juez, quien por supuesto le correrá traslado a la sindicatura. Bien, y por último, están los actos permitidos, que por supuesto van a ser aquellos que tengan que ver y se correspondan o se condigan con el giro normal de la administración de la empresa o la sociedad concursada. Básicamente este es el sistema de administración. ¿Qué pasa si se viola el sistema de administración? Bueno, los actos celebrados en violación al sistema de administración, es decir, el artículo 16, van a ser considerados ineficaces. La ineficacia concursal es un instituto propio del derecho concursal y tiene que ver con que ese acto va a ser válido entre partes, pero inoponible al concurso. Por un lado, no es la nulidad del acto, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener que, si sumado a otros incumplimientos, por ejemplo, la falta de colaboración del deudor, que no puede irse, que tiene que estar siempre a disposición del magistrado, ¿sí? Por un deber de colaboración, particularmente en esta primera etapa, si se viola el régimen de administración, se va a aplicar la sanción del artículo 17, como les dije, la ineficacia, y por otro lado, si es grave, también se puede decidir la intervención de esa sociedad, ¿sí? Y la intervención, como ustedes recordarán de derecho societario, tiene 3 niveles: veeduría, coadministración e intervención plena con desplazamiento de autoridades. Sintéticamente, 195 y demás del Código Procesal se aplica supletoriamente. Veeduría, el veedor que se nombre en caso de que esto ocurra, va a confeccionar informes, va a investigar en la compañía que está intervenida y va a presentar informes en la medida de la misión que sea fijada para él en el auto que decide, por supuesto, este tipo de intervención. O sea, va a cumplir con la misión que el juez le haya especificado de la manera más claramente posible para este veedor. Coadministración pueden ir en aumento o no, puede quedar en una veeduría, el juez dice, bueno, estamos bien, continuamos, y se deja ya, se termina esta intervención. Coadministración es cuando, digamos que yo siempre digo, se sienta en la silla de al lado del administrador natural de la sociedad, ¿sí? Y también el margen de acción es establecido en el auto, en la resolución que así lo decide, ¿no? Y por último, desplazamientos, cuando le saca la silla al administrador, el veedor, el interventor se sienta en ella y toma todas las decisiones. También dentro del marco funcional que el magistrado decida para el caso en particular. Pero es gravísima la sanción, para que vean, al régimen de administración e incluso al deber de colaboración que debe prestar el concursado en estos supuestos.
Y no solo para esto se aplica esta sanción, sino también cuando se viola el artículo 25, que es el régimen de salidas al exterior. El deudor se puede ir, no está intervenido, no es que va a pasar por el ministerio, que va a pasar por la aduana y lo van a frenar, esto no sucede, pero si se va menos de 40 días del país, tiene que avisar al juzgado, para que el juez sepa que se fue y quién dejará en su reemplazo en todo caso. Y si excede los 40 días, sí tiene que pedir autorización al magistrado. Si no hace eso, puede ser sancionado con esta intervención que les acabo de comentar. O sea, ojo con los viajes al exterior cuando los sujetos están concursados, es una sanción muy, muy grave. Y también por esta cuestión que se relaciona directamente con el deber de colaboración. Bien, eso es en punto a los... al régimen de administración del concursado, ¿sí? Después tenemos respecto de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Disculpen que hable tan rápido, pero tenemos poco tiempo y muchos temas por abordar. Vamos a finalizar con este tema, con el artículo 21 del 20, y vamos a seguir la próxima clase, creo. Bien, en cuanto a los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, lo vamos a tener desarrollado en el artículo 20, ¿sí? Y el artículo 20 es claro, el deudor puede pedir la continuación. Recuerden que el deudor concursado continúa con su giro, ¿sí? La empresa continúa funcionando y la idea es que siga funcionando, ¿sí? Entonces, tiene contratos que ya ha celebrado antes de la apertura del concurso. Bueno, ¿qué pasa? Acá siempre hablamos de el co-contratante in bonis, el co-contratante que básicamente no es el concursado y el concursado. Entonces el concursado va a poder pedir, ¿sí? Va a poder pedir la continuación de estos contratos con prestaciones recíprocas pendientes, ¿sí? Y tiene un plazo de 30 días desde la presentación para hacerlo. De esto se le corre traslado al síndico y el juez decide. ¿Qué pasa si no lo hace? Primero, ¿a quién lo nombré? Acá. No nombré, por supuesto, al deudor, al acreedor, al contratante in bonis, que normalmente, y por supuesto, es acreedor de esta situación. Bien, entonces, si hace lugar a la continuación, o sea, sin participación del co-contratante in bonis, no va a prestar su opinión a este respecto, no se le corre traslado de esta situación, decide el juez, con vista al síndico y a pedido del deudor concursado. Si se decide la continuación, también se va a decidir que lo adeudado, la deuda concursal que este co-contratante in bonis tenía con el deudor concursado, la va a cobrar en ese momento ito adjunta, ¿sí? La va a cobrar en ese momento, es como que cobra antes que todo el mundo, y continúa con este contrato. Yo siempre digo que, bueno, le imponen un contrato porque tal vez ese deudor, la persona cambió, es decir, la persona ahora está en otra situación económica y no quiere continuar prestando, querría resolver este contrato. Bueno, si le imponen la continuación, por lo menos le dicen, bueno, pero el deudor te paga todo lo que te debe en este momento. Entonces, y si se fuera una quiebra, va a tener privilegio general su crédito. Por otro lado. Bien, ¿qué pasa si el deudor no presenta este pedido de continuación del contrato en el plazo de los 30 días desde el momento de la apertura? Bueno, pues entonces el co-contratante in bonis va a poder pedir que este contrato se resuelva, ¿sí? ¿Qué pasa si el contrato continúa y el deudor concursado incumple? Bueno, el co-contratante in bonis va a intimarlo para que cumpla, y si no cumple, también va a poder pedir su resolución. Estas son las vías. Entonces, en principio, en este caso, el contrato continúa, el co-contratante in bonis cobra el crédito concursal una vez decidida la continuación del contrato, respecto de la cual no tuvo ningún tipo de participación en esa decisión, y posteriormente, si incumple, se puede pedir la resolución, y si no pide la continuación en el plazo de 30 días, desde la apertura del concurso preventivo, el co-contratante in bonis puede pedir la resolución de ese contrato. Bien, ¿qué pasa con los contratos cuyo objeto es la prestación de servicios públicos?
En este caso deben continuar, la norma es que continúen, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente un servicio público, pensemos en la administración de luz, una compañía, una fábrica que productiva no puede, o incluso que preste servicios, no puede funcionar si no tiene un servicio esencial, el servicio público que es el suministro de la energía eléctrica. Entonces este contrato debe continuar. Si el deudor incumple en el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, o sea, en pagar lo que debe pagar por, tomando este ejemplo, la prestación del servicio de electricidad, pues entonces ahí sí la compañía, el acreedor, que presta este servicio público, puede pedir la resolución de este contrato. ¿Qué pasa con el crédito concursal que tiene respecto a este tipo de servicios? Digamos que adeude boletas de luz, ¿sí? Bueno, esto sí, la empresa que presta el servicio va a tener que ir por la vía tradicional de verificación de créditos. No es que se le va a pagar como al co-contratante in bonis en una relación comercial que no sea la prestación de un servicio público. Obviamente, por las características íncitas a la prestación de un servicio público, va a tener que acompañar a la compañía y no castigarla. Esa es la idea, ¿no? Por supuesto, en este momento todos estamos ayudando a este deudor, incluso a sus acreedores, para que este deudor salga de este estado de cesación de pagos, pueda reestructurar su deuda y finalmente continúe prestando, ¿sí?, y colaborando con el funcionamiento básicamente de la sociedad y de la economía a través de la prestación de fuente de empresas, de fuente de empleo y generación de riqueza y el efecto consecuente que es la posibilidad o la activación del consumo. Entonces tenemos que los contratos con prestaciones recíprocas pendientes que no prestan servicio público continúan a pedido del deudor, con por supuesto resolución judicial, tiene que ser pedido entre los 30 días, si cumple sigue todo igual, en los términos del contrato, si no cumple, el co-contratante in bonis puede pedir la resolución, si no pide la continuación el deudor dentro de los 30 días, el co-contratante in bonis también puede pedir la resolución. Si es un contrato con prestaciones recíprocas pendientes y que la prestación sea un servicio público, continúa, si incumple, el co-contratante prestador del servicio público puede pedir la resolución del contrato, es bastante flexible en estos supuestos, y tiene que verificar su crédito por la vía del artículo 32 y sucesivos, y no se le paga en el momento de decidir la continuación, como lo es en el caso de una prestación que no verse sobre servicios públicos. Esto es lo básico de la continuación de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes una vez abierto el concurso preventivo. ¿Vamos bien? Bueno, tenemos entonces presentación, artículo 19, suspensión de intereses. Apertura, régimen de administración especial, 15, 16, 17. Efecto personal, que se los comenté, artículo 25, que es el régimen del viaje al exterior. Y prestación y continuación de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, versen o no sobre servicios públicos. Y ahora vamos al tema más procesal, que es qué pasa con las acciones iniciadas contra este deudor concursado. Esto está regulado en el artículo 21. El artículo 21 propongo yo, para que ustedes lo estudien, que subrayen en el primer párrafo las palabras suspensión, radicación y no podrán deducirse nuevas acciones. Estos son los tres efectos que establece el artículo 21. No puedo deducir nuevas acciones contra este deudor por créditos concursales. Recuerden siempre que el crédito concursal, y lo repito en todas las clases antes de tomar el parcial de concursos y quiebras, y eventualmente el final, en caso de que, bueno, no tengan la suerte de promocionar la primera etapa, es aquel crédito cuya causa es anterior a la presentación en concurso preventivo o cuyo título sea anterior a la presentación en concurso preventivo. Esto es un acreedor concursal. Bien, si yo tengo un crédito concursal y se abrió el concurso preventivo, yo no puedo pedirle la ejecución de mi crédito por la vía individual. Tengo que ir al modo concursal para
poder obtener el reconocimiento de mi crédito, que va a ser la verificación de créditos. ¿Sí? ¿Entendido? Vamos por ese lado entonces. Entonces no puedo, hay una prohibición de iniciar nuevas acciones cuyos créditos sean concursales. Y por otro lado tengo la suspensión de las ya iniciadas y la atracción. ¿Sí? Esto que parece una poesía, no, son los efectos respecto de los juicios con carácter patrimonial. Prohibición, suspensión y atracción. Sencillo. El artículo 21 es bastante entreverado para leerlo, bastante entreverado, pero es muy simple, en realidad. Bien, quedan prohibidas. Esto es lo que van a ver como siempre el fuero de atracción, que también ocurre con las sucesiones. Esto es un efecto propio de los juicios universales. El fuero de atracción. Juicios universales, ustedes conocen sucesiones y concursos, bueno, son los que hay aparte, no es que ustedes los conozcan nada más. Bien, entonces, ¿cuáles son aquellos juicios de carácter? Primero tienen que ser juicios de carácter patrimonial, los que estén alcanzados por estos efectos, o sea, que no se produzcan, o sea, que estén alcanzados por digamos, por estas excepciones. Y luego el artículo 21 enumera todas las excepciones, y van a ver, una vez que terminen de leer el artículo 21, que son más las excepciones que las reglas. Entonces es un artículo que podría ser redactado de una manera mucho más simple. Y bueno, tiene una enumeración de excepciones, es decir, que no se suspenden, que no son atraídos. La prohibición es un tema aparte, pero que no se suspenden y que no son atraídos, no son alcanzados por estos dos efectos, todos los enumerados en el artículo 21. Los procesos de expropiación, los que se funden en relaciones de familia, las ejecuciones reales, los procesos en los que el concursado sea un litisconsorte pasivo necesario. Fue incorporado en el 2019 aquellos procesos de extinción de dominio cuando el bien haya sido adquirido por actos de criminalidad económica, y por otro lado, por el decreto 62-2000 del 2019, esto se incorpora, es muy importante el tema de la criminalidad económica, al menos desde mi punto de vista, y por otro lado, vamos a analizar en forma separada los procesos laborales y los procesos de conocimiento en trámite. Los procesos de conocimiento en trámite pueden, a elección del co-contratante, continuar en su juez natural, al igual que los laborales. ¿Sí? Los juicios laborales y los juicios de conocimiento en trámite pueden continuar en el juez natural. Continúan. No son ni suspendidos ni atraídos. ¿Y esto de qué va a depender? Y por supuesto va a depender de una decisión estratégica del abogado que represente a ese acreedor. Si el concurso preventivo, si el juicio de conocimiento lo tengo avanzadísimo, con los alegatos a punto de dictar sentencia, ya habiéndose producido toda la prueba, bueno, pues entonces no me va a convenir ir a verificar ese crédito, me conviene obtener la sentencia en el juez natural y luego presentarla como título verificatorio frente al juez del concurso, quien no va a poder cuestionar, o sea, nadie va a poder cuestionar esta situación, salvo que haya algún supuesto de presentación extemporánea, ¿sí? Pero en principio sirve como título verificatorio y así lo dice el artículo 21. Al igual que los juicios laborales, pero los juicios laborales no solo están exceptuados de la suspensión y de la atracción, sino también de la prohibición, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que no solo puedo continuar con el ya iniciado, aun cuando el crédito sea concursal, sino también que lo puedo iniciar, ¿sí? Aun cuando el proceso concursal haya sido abierto, lo que no ocurre con los juicios de conocimiento en trámite, ¿sí? Porque no puedo iniciar, ¿sí?, un juicio de conocimiento con una causa cuyo título sea anterior a la presentación en concurso. Ahí tendría que ir a verificar. Sintetizo. Prohibición, suspensión, atracción. Estos son los tres efectos que fija el artículo 21. Estos tres efectos no van a producirse en las excepciones, ¿sí?, que enumera el propio artículo 21 y que recién les comenté. Particularmente en los casos de juicios de conocimiento en trámite,
no van a ser alcanzados a opción del acreedor, ¿sí?, por el de suspensión y el de atracción. Sí son alcanzados los juicios de conocimiento por la previsión, porque estamos hablando de juicios de conocimiento ya iniciados, en trámite. Yo no puedo iniciar un nuevo juicio de conocimiento por una causa concursal. Tengo que ir sí o sí a verificar. No así los créditos, los juicios laborales. El juicio laboral está exento de la atracción, la suspensión y también de la previsión de iniciar nuevos. Perdón. En este supuesto, los créditos laborales pueden iniciar un juicio con causa concursal y aparte también pueden continuar con la suspensión, pueden continuar por su juez natural, evitando la suspensión y la atracción. Y luego la sentencia que se dicte sirve como título verificatorio y tiene que ser presentada a los 6 meses de que queda firme esta sentencia, ¿sí?, para que el juez lo pueda aceptar e incorporar al pasivo concursal en el momento en el que el juicio esté. ¿De qué depende esto? De la decisión del acreedor y, por supuesto, del asesoramiento del letrado que esté a su cargo. Yo creo que por hoy estamos bien. Lamento no haberles podido pasar el PowerPoint, pero sinceramente los estaba viendo abajo y en realidad era una presentación anterior que había hecho y no eran los que les quería pasar ahora, pero se los voy a pasar a Rodrigo o a Micaela para que los puedan también subir a la página. Básicamente son presentaciones PPT muy, muy, muy sencillas y tienen que ver con los cuadros que nosotros, digo nosotros porque es mi equipo y yo, hacemos en el pizarrón. Es para que ustedes puedan unir lo oral con digamos, los cuadros explicativos del pizarrón. Pero entonces, lo que vimos hoy, sintetizando, fue lo siguiente. Primero, bueno, repasamos la clase anterior, ¿sí?, presupuesto objetivo, subjetivo, requisitos formales, ¿sí?, bueno, la legislación de emergencia, y hoy hablamos de la apertura del concurso preventivo, ¿sí? Les comenté lo que era el desistimiento voluntario, el desistimiento sanción, de los principios, las reglas procesales generales, ¿sí?, de la norma de reenvío del artículo 278 a los códigos de procedimiento locales, léanlo. Y luego de eso hablamos de los efectos de la presentación en concurso, de la presentación en concurso preventivo, artículo 19, suspensión de intereses, resolución, efectos de la apertura del concurso preventivo respecto de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes que verten o no sobre servicios públicos, y también respecto del régimen de administración del concursado, y por último, de los juicios de carácter patrimonial contra el concursado. Creo que eso es todo por hoy. No quiero ya pasarles más información porque me parece que es demasiado. El jueves que viene, de lo que vamos a hablar, va a ser de verificación de créditos. Les voy a presentar, no sé si ya está bien, verificación de créditos y periodo de exclusividad. Básicamente vamos a hablar de esas dos cuestiones y, por supuesto, facultades jurisdiccionales en punto a la homologación o no de los acuerdos concursales. Para así podemos dar una finalización a la etapa concursal y en todo caso después vamos profundizando tema por tema. Rodrigo. Sí, Ana, ahí tenemos 2 consultas. Paloma Quirós, le vamos a abrir el micrófono. A ver. Hola. Ahí se lo escucha. Hola, Paloma. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Genial. Te hago una consulta. ¿Se puede verificar un crédito en otra parte del proceso que no sea en la apertura? No, el crédito no se verifica en la apertura. Lo vamos a ver la clase que viene, no te confundas. En la apertura, el auto de apertura del concurso preventivo, lo que fija es la fecha límite en la cual los acreedores concursales van a poder presentar sus pedidos de verificación en el concurso, que va a ser posterior. En general es entre 15 y 20 días desde la apertura, pero esto depende de cada juicio y lo vamos a averiguar en la clase que viene, quédate tranquila. Ahí solo se fija una fecha estimativa. Y la apertura, el pedido de verificación, esa sería la verificación tempestiva, ¿sí? No la o sea, también vas a tener otra posibilidad de hacerlo en forma intempestiva con la pérdida de algún derecho dentro del proceso. Pero
No, la verificación no se produce en la apertura, sino que ahí solo se fija la fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos verificatorios en forma tempestiva. Ok, muchas gracias. No, de nada, Paloma. Ahora vamos con Matías, que también tiene una consulta. A ver. Ahí tenés audio, Matías. Hola. Hola, Matías. Hola, ¿qué tal? No, mi pregunta era más por ahí del lado de la práctica, porque yo tenía entendido, yo tengo entendido como que el Estado no puede negociar. Entonces quería saber cómo se hace generalmente en el periodo de exclusividad, por ejemplo, si tenés como acreedor a FIP. Porque entiendo que si poner a FIP no puede negociar, inevitablemente vas a llegar a la quiebra siempre en un concurso preventivo si tenés como acreedor a la FIP, ¿o no es así? Bueno, es una buena pregunta la que estás haciendo, la verdad, igual que la de Paloma, ¿no? Por supuesto, pero el tema de la FIP es un tema particular. Vas a ver una caterva de fallos que regulan esta situación, porque es cierto lo que vos decís, la FIP no acepta ninguna quita, y normalmente las propuestas a los acreedores consisten en quitas y esperas, ¿sí? Te voy a pagar el 60% de tu crédito en 10 años, con una tasa de interés, el IBOR, qué sé yo, por decirte algo, bueno, medio viejo. Pero bueno, fijas una tasa de interés determinada, conveniente, bueno, todo esto, por supuesto, ya te digo, tiene que pasar por el tamiz del no abuso del derecho y el no fraude a los acreedores. Pero la FIP no negocia. A la FIP vos le tenés que pagar el 100% de su crédito. Esto por lo menos era hasta ahora. Pensemos que estamos en una situación excepcional en la cual no sé si esto que te voy a decir hoy o que te estoy diciendo ahora es realmente así. La AFIP tiene un plan de pagos especial, que es la resolución 470, que es la que se adhieren los deudores, ¿sí? Está siempre detrás esta resolución de las leyes, igual la pueden buscar, tiene que ver con la negociación, o sea, busquen cómo negocia el plan de pagos que ofrece la AFIP, con las diversas modificaciones que van teniendo, y con la conformidad o la aceptación muchas veces de que la AFIP te aceptó como deudor incorporado a este sistema, a este plan de pagos, se tiene muchas veces como prestada su conformidad. Muchas veces se pide la exclusión de la AFIP de la base de cálculos para que no perjudique la continuidad del concurso, y en otros casos también se la categoriza aparte. Pero bueno, básicamente uno se adhiere a las resoluciones específicas que la FIP es quien te dice cómo vos le vas a pagar. Esto es así y tenés razón en eso. No sé si esta situación, con lo que está atravesando nuestra sociedad en este momento y el mundo, va a continuar así, porque ahí es uno de los momentos en los que el Estado puede ayudar, también a través de los bancos oficiales, ¿no? En estos procesos concursales. Cuando terminemos de ver la parte concursal, sería interesante también poder decirles, bueno, y acá cómo puede variar todo esto que están viendo en la situación de crisis mundial que estamos atravesando, ¿sí? El Estado en qué puede flexibilizar su posición frente a una economía en ruinas, ¿no? Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí, damos por finalizada la segunda tutoría de concursos. La semana que viene, en el mismo horario, a las 8, vamos a estar dando los temas que comentó anteriormente Ana. Y les recordamos que esta tutoría queda grabada acá dentro de Facebook. Aquellos que están en Facebook, va a quedar grabada ahí. Pueden verla en cualquier momento, pueden repetirla la cantidad de veces. Y la primera tutoría que dimos la semana pasada también está subida en Facebook, así que la pueden ver en cualquier momento. Estamos tratando de subir todo a Instagram. Sepan que es un poco más engorroso subirlo a Instagram porque hay que ir cortándolo, pero bueno. Muchas gracias, Ana, otra vez por la excelente clase. En Facebook también tuvimos 60 participantes y están todos muchos comentarios buenos que te vamos a pasar. Bueno, qué suerte, por lo menos no fue como la otra vez. Pero bueno, sí, la verdad, bueno, esperemos que escriban, que se animan a participar, a preguntar, porque, bueno, esta herramienta es de dudosa calidad pedagógica, si bien es lo que hay y es lo que podemos hacer, lamento no poder tener un ida y vuelta. Los que han cursado conmigo saben que para mí eso es fundamental.
y uno puede ver a los alumnos y, bueno, descubrir qué es lo que necesitan. Mi consejo, y esto sí, es que vayan leyendo igual para, bueno, no, acá van a tener que leer todo junto, pero no dejen de leer todos los días mínimamente 5 o 6 artículos de la Ley de Concursos y Quiebras. Si ustedes empiezan a leerlo, tienen en la mesita de luz como si fuera, yo siempre digo, la Biblia, el Corán, la Torá, lo que quieran, pero es otro lenguaje, es otro proceso, y así lo van incorporando de a poco. Y después cuando uno les habla de palabras y de temas, ya lo absorben y lo incorporan. Mi recomendación es que la lean todos los días un poquito. Yo sé que esto es como pesado, pero aparte de estudiar, hagan esto, que es una práctica mínima, y van a ver que tiene resultados muy buenos. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene, gracias Ana, y No, que descansen, y un muy buen fin de para todos los que ya terminan la semana. Bueno, chau, hasta Nos luego. vemos. Chao, chao.